Les comparto eh, pantalla. Andamos aquí. Entonces, bueno, estas últimas semanas, varias semanas, hemos hablado de la perspectiva de género y de una manera importante hemos tocado en varias de las teorías. Y las teorías de género lo que hacen es analizar cómo las sociedades construyen y regulan el género y la sexualidad desde distintas perspectivas. Distinguen un poco entre el sexo biológico, ¿no? Más bien la construcción como el sexo como algo biológico y el género como una construcción social, la identidad de género y los roles de género. Y estas teorías surgen o sirven para criticar las estructuras de poder patriarcal, colonial y capitalista. Una de las cosas que nos llevamos como en términos generales de las teorías de género es pensar en lo personal es político, que es esta noción que hemos hablado durante varias de las sesiones de cómo una de las dinámicas de las sociedades patriarcales han sido privatizar y encerrar el rol de las mujeres y la vida de las mujeres como a los espacios privados y decir, ¿no? O a lo personal y decir que pues ese es como el lugar que nos toca y que entonces, y justo como privatizar y aislar ciertas dinámicas, ciertos procesos. Eh, Pensar entonces que lo personal es político mueve esta mirada y habla entonces de cómo esta construcción del género, esta construcción de lo personal y de lo privado también tiene su parte política. Esta labor que hacemos o que se hace en los roles asignados del cuidado, de las labores de género asignadas a las mujeres, etcétera, tiene también su contrapeso, su importancia eh, en, en lo político, en lo público, como en el afuera. Entonces tenemos las llamadas olas feministas, un poco lo que se plantea a partir de pensar en las olas del feminismo son uno por época eh, y dos de pronto como por temas que toca. Eh, en los últimos, antes se hablaba muchísimo de las olas feministas, como hasta la tercera ola, y de ahí para acá han sido ya más que olas, de pronto son como subtemas o subáreas del feminismo, y porque ya hay como varias cosas empalmadas, entonces ya no corresponden necesariamente como a tantas cosas de tiempo específico, sino como de vivencias y problemáticas regionales más que históricas, que por supuesto también, pero hay otros componentes ahí. Entonces, la primera ola del feminismo, la primera ola feminista, va de finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Los temas principales que se discuten, que se tocan, que se cuestionan son el derecho al voto, a la educación y a la propiedad, la legalidad, la igualdad legal más bien con los hombres y es un movimiento muy centrado en mujeres blancas de clase media. Estas son como las voces conocidas y las voces mayoritarias del feminismo, aunque también están sus voces disidentes. Eh, las exponentes clave son, o algunas de las exponentes clave son Mary Wollstonecraft, que es quien escribe, es una británica, que es quien escribe en el 92 La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Eh, eh, Sugar Truth, que es una estadounidense activista afrodescendiente
que es la que empieza a hablar un poco de la intersección entre la raza y el género, y escribe ¿Acaso no soy una mujer? O Am I not a woman? Eh, que es este primer libro como fuerte con una voz como muy crítica que cuestiona a partir de la declaración de los derechos de las mujeres y de esta primera ola y lo que se supone que representaban o que defendían eh, a las primeras feministas o la primera oleada. Truth le plantea como hace este cuestionamiento desde el no me veo igual y las descripciones y las representaciones que tienen ustedes no son las mismas, ¿eso acaso me hace no ser una mujer? Y como cómo se construye el concepto. Y la otra es Solane de Gore, que es una francesa que es quien escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer en el 91. Si se fijan, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y como respuesta a este primer documento surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y luego ahí está como vuelta o esta oleada de Mary Wollstonecraft de la vindicación de los derechos de la mujer como de una mirada un poquito más crítica, más política, más no sé, más política, pero más, no, una revuelta, recrítica a lo que se decía. Eh, la segunda ola feminista toma un par de añitos después. Por supuesto, siguen habiendo aquí en el Inter eh, teóricas, escritos, reflexiones, bla, pero como la segunda, pero quedan como de pronto compuestas en la primera ola, aunque los textos parezca que son como muy del inicio. Eh, y la segunda ola está muy conectada a esta época como de la revolución sexual pues ya de las libertades, de las exploraciones, etcétera, que es entre 1960 y 1980. Se plantea muchísimo, se cuestiona mucho el tema de la libertad sexual, de la sexualidad, entonces se toman o se retoman los derechos sexuales y reproductivos, la participación laboral, la crítica a la opresión dentro del hogar, ¿no? Es como estos primeros momentos otra vez en los que se dice esto que pasa adentro de los hogares y este silencio forzado que le tenemos a ciertas dinámicas, pues no va, ¿no? No porque pase al interior de la familia quiere decir que una cosa no sea importante. eh, y otra vez, entonces lo personal es político, lo privado es político. Eh, y entonces tenemos acá en algunas autoras principales y algunos textos principales como Betty Friedan, que es La mística de la feminidad, que es la portada que aparece aquí en la imagen, eh, que critica el rol de ama de casa. Perdón. Y Bell Hooks, que hace este análisis de raza, clase y género, perdón, y empieza como a plantear el tema de la interseccionalidad, aunque no le llama así necesariamente. Eh, y Simone de Beauvoir y el tema de Beauvoir creo que de pronto queda, sobre todo el segundo sexo, es de estos textos que quedan creo que un poco atrapados entre la primera ola y la segunda ola, un poco por el tema y otro, o sea, como por un lado por el tema y por otro lado por la época, porque es un libro de 1949. Eh, y entonces vive como un poco en estos dos mundos. Eh, pero de ahí viene la frase esa que les decía al inicio, la cita esta que les decía al inicio de la UCA, de no se nace mujer, se llega a hacerlo, hace como todo este análisis de cómo no es cómo aprendemos a ser mujeres. Eh,
Y luego viene la tercera ola del feminismo, que es a partir de los noventas, y nos empezamos a cuestionar de manera más amplia, se empieza a cuestionar de manera más amplia la categoría de la mujer, la construcción, como por qué decidimos qué es esto y cómo es que de pronto calificamos o clasificamos ciertas experiencias. Eh, y se empiezan a considerar mucho más las, las diferencias y las disidencias, ¿no? La diversidad de cuerpos, de sexualidades, la diversidad en sí misma, ¿no? Se, se vuelve como importante y central también entender como las experiencias de los cuerpos de las mujeres, no solamente pensando en la sexualidad, pero que también, pero en cómo se construyen y cómo se miran estos cuerpos y las cosas que les pasan a los cuerpos feminizados. Eh, Hay varias exponentes súper importantes de la tercera ola del feminismo. Estas dos yo creo que son como de las que son más famosas y han tenido un impacto quizás en alguna medida como mayor a otras exponentes y tiene que ver por un lado con lo crítico y lo puntual de algunos trabajos de Judith Butler, por ejemplo, y lo complejo que pueden llegar a ser. Eh, y por otro lado, de Kimberly Crenshaw, eh, como poder nombrar, ponerle, haberle puesto nombre ya un segundo, me voy a guardar esto, a la interseccionalidad, ¿no? Ya estaban por ahí los escritos antes cuestionando ¿acaso no soy una mujer? Eh, de, eh, de Truth y de Bell Hooks, la que empieza a hacer este análisis desde ahí, pero Kimberly Crenshaw ya plantea como la interseccionalidad como tal y considera varias cosas eh, justo en la intersección. Entonces, una manera de ilustrarlo es este que me parece un trabajo como muy apropiado y bonito, eh, que voy a traducirlo así, más o menos, rápido, que dice la interseccionalidad es un lente para el cual miramos de dónde viene y de dónde como se mezcla o se junta, se suma el poder, cómo se intersecta y cómo se engancha. Es el reconocimiento que todas las personas tienen una experiencia única de discriminación y de privilegio. Eh, una, lo puse aquí, ajá. Eh, Sin que le hagan mucho caso al texto de teorías de género contemporáneas, esta es otra mirada de la interseccionalidad. De pronto es útil pensarlo así porque, ¿no? Como todo lo que está arriba es el privilegio o es como el beneficio y la parte que está abajo es la opresión o la resistencia. Y entonces uno podría hacer como rayitas de, pues aquí en este punto estoy en este extremo o en este extremo, como para tratar de mapearla. Eh, pero esta me gusta porque siento que es como muy, se entiende un poco más como lo integral que es el tema de la interseccionalidad. Y el otro es el texto del género en disputa de Judith Butler, que habla del texto como performatividad, como esta cosa que aprendemos a hacer y que es una cosa que estamos reiterando, repitiendo todo el tiempo. Entonces, y desde dónde viene y si lo hacemos como consciente y etcétera. Pero de cómo hablo, si me maquillo, cómo me visto, a qué responde este decidir hacerlo y qué es lo que alimenta en sí mismo, qué es lo que alimenta en mí, qué es lo que alimenta en la dinámica social y, y cómo eh, esto puede modificar o adaptarse o tener implicaciones distintas en las relaciones.
Este, y luego tenemos la cuarta ola, que aquí es cuando les digo que de pronto se empieza a volver como un poco, se empiezan como a diluir un poquito las olas específicamente, por lo menos para algunas teóricas y para algunas como estudiosas que dicen como, en realidad es hasta la tercera ola y ya como del 2010 para acá, eh, son las teorías o las olas corresponden más bien como a necesidades particulares regionales, más que como a una ola que vaya avanzando junta, eh, como hacia el mismo sentido o con la misma problemática o las mismas preocupaciones. Pero bueno, la cuarta ola en general habla de redes sociales digitales y de activismo digital. Eh, todo lo que ha significado el uso de teléfonos inteligentes, de internet, de los medios masivos, bla, y la facilidad para crear y reproducir mensajes. Em, es un feminismo que trabaja o considera mucho desde la comunidad LGBTIQA más y tiene en el centro luchas contra el acoso y la violencia. Entonces, de acá vemos todo el tema del, ¿no? Como el Me Too, eh, Ni Una Más, etcétera, corresponden como a esta cuarta ola y esta cuarta respuesta. Eh, una de las cosas que vemos, sin embargo, en esta cuarta ola y que por eso yo también digo que de pronto esta cosa de la cuarta ola es una cosa un poquito como menos específica o un poco más amorfa, tiene que ver con la especificidad de las respuestas. Eh, y la maleabilidad que tienen los mensajes, ¿no? Como lo fácil que es que ahora vengan las teorías, los posicionamientos y los cuestionamientos prácticamente cualquier lugar y que tengan un gran poder de réplica y la facilidad que han tenido también para llegar a la gente y para que la gente critique, cuestione, repiense, etcétera. Contrario a ¿no? echarte libros quizás largos, quizás muy complejos, quizás experiencias que pues te quedan muy lejos y no te es fácil entenderlas o identificarlas. Eh, y en cambio con el uso de las redes sociales, y el activismo digital, pues justo esta brecha, esta barrera se rompe y nos es mucho más fácil conectarnos con las historias. Por un lado, esto ha beneficiado las olas y el pensamiento crítico y el pensamiento feminista porque ha adquirido como mucho poder, es muy fácil divulgar las ideas y por otro lado ha habido también pues una manipulación de pronto ¿no? de lo que realmente se quiere hacer y decir. Eh, y como efímeros que son los procesos, ¿no? Como lo poquito que nos duran de repente, porque hay luego otra historia, otro momento, otro movimiento que toma relevancia y se para como en el centro de la plataforma digital global, por decirlo de alguna manera. ¿Dudas hasta aquí? Comentarios. No, ninguna, gracias, maestra. Vale. Va. Entonces tengo una vecina que canta muy bonito, pero cuando estaba ensayando de pronto me distrae. Entonces, tenemos las teorías contemporáneas de género, algunas de las teorías contemporáneas de género, que son la teoría queer, que es esta teoría que desafía las normas sobre la sexualidad y la identidad, y entre ellas están Butler y Halberstam. Eh,
viene una parte grande del trabajo que hace Butler en estos, en estos dos puntos de la performatividad y de la teoría queer. Y entonces una cosa que dice Butler es que, no sé si lo dice así directamente, pero uno de los análisis es como es una cosa que estamos repitiendo, como es un performance, ¿no? Como una actuación que ponemos, que aprendemos a hacer, eh, esta se puede modificar y podemos optar por un papel diferente o elegir una forma o una salida distinta. eh, y que no, que la identidad, la sexualidad, la atracción, etcétera, no son cosas fijas, no apareces o no tienen que ser cosas fijas, sino hay como mucha posibilidad de juego y del cambio a partir de este reconocimiento de la performatividad. Eh, el siguiente es la interseccionalidad, que ya lo explicaba hace rato, es esta mirada de cómo el género se cruza con raza, clase, orientación, nivel educativo, edad, etcétera, etcétera. Eh, Crenshaw no es la única que lo plasma, es de las más importantes y es de las primeras, eh, pero hay como varios eh, textos, varios análisis, varias teorías que se agarran un poco de ahí y le agregan un poco eh, para alguna cosa encaminado o de manera, lo hacen de manera como más específica para contextos, etcétera. Luego están los estudios de masculinidades que miran en cómo el patriarcado también oprime a los hombres y trabaja desde una noción de reeducación, sobre todo a los varones, eh, y de cómo educamos, o sea, reeducación a los hombres ya en edad adulta, y en educación y formación desde las infancias y las adolescencias, eh, en cómo construir masculinidades alternativas o masculinidades positivas, no sea una masculinidad que venga planteada o un ser hombre que venga planteado desde el ejercicio de la violencia, el poder, el dominio, el control, sino desde otro lado, ¿no? Y cómo se vería este otro lado, y qué pasaría si también se les educa a ellos desde un lugar eh, de, de empatía y de cuidado. Eh, y otra de las teorías importantes en esta época o de este bloque es el pensamiento decolonial, que son estas formas de pensamiento que en el fondo lo que hacen es criticar a los feminismos que han sido blancos y eurocéntricos o por lo menos del norte global y buscan formas de evitar la explotación y el abuso laboral, académico y etcétera. Ahí somos varias las teóricas, las académicas, las personas que trabajamos en estos temas que ahora cada vez nos hace más ruido de pronto trabajar con mujeres víctimas de violencia o con víctimas en general, porque lo que vemos, o por lo menos yo lo que veo es que de pronto se usa el lenguaje o el conocimiento académico como una forma de justificar eh, la explotación de la experiencia de dolor, de violencia, etcétera. Entonces, como otra forma de extractivismo eh, más académico y más de experiencias de vida. Y que además normalmente estas dinámicas, y esto es lo más preocupante y por eso se hace como esta crítica académica y pensamiento de coloniales, eh, una cosa que pasa mucho en estas lógicas es esto que le llaman como eh, la mentalidad del Salvador blanco, sobre todo. Entonces, es como, no, claro, como yo sé y yo tengo conocimiento y yo soy súper formada y soy una súper fregona en estos temas, y yo tengo dinero y tengo poder y tengo recursos y tengo bla, voy a ti a ayudarte a cambiar esta situación y te voy a decir cómo se tiene que hacer
y, ¿no? O me voy a meter a estudiar y decir, como, vean lo atroz que es esto, pero sin que eso necesariamente modifique las condiciones de vida eh, o las mejore. Entonces hay por ahí toda una línea grande de trabajo, de investigación y de intervenciones que dicen, ojo, ojo con esto, ojo con estas dinámicas y estas prácticas. Eh, no queremos seguir repitiéndolas, hay que trabajar desde un lugar distinto. Eh, y luego hay como distintas maneras de tratar como de hacerle resistencia a eso, tratar como de oponerse a esta condición. Eh, y luego lo que les decía de las olas, perdón, es que me estaban aquí llamando incesantemente. Y ya, ahorita. Eh, entonces, lo que les decía hace rato de una de las cosas que pasan es que en esta última como época, en estos últimos años, últimas décadas, es que de pronto los feminismos empiezan a hacerse más eh, específicos a las condiciones como contextuales, incluso geográficas, que las primeras olas del feminismo, y no es que haya, o sea, no es que solamente sean ahora, pero ahora o sea, en estas últimas décadas hay cosas que han sido muy típicas y muy específicas de cada una de las regiones. Lo que sí es que ahora nos cuesta más trabajo o con esta intención de, de hacer mejores análisis, ya no, decimos, ya no las metemos todas como en el mismo costal por época, sino por región, porque hay regiones que tienen como sus particularidades. Eh, entonces tenemos, ¿no?, como el feminismo de América Latina, que son estos feminismos decoloniales situados comunitarios y populares. Son las luchas contra el patriarcado, el racismo, el colonialismo y el extractivismo. Entonces, sea como de, ya nos hicieron esto toda la vida, ahora nosotras llevamos la batuta o queremos llevar la batuta y decir, esto no, o estas historias no se prestan a eso, estas experiencias no se pueden como vender o poner ahí, por lo menos no hacerlo alguien que no las conozca y que no las haya vivido. En términos generales hay un rechazo al feminismo blanco liberal porque es un feminismo que no las representa y que no considera un montón de las condiciones de vida justo de la interseccionalidad que vivimos. Y es un feminismo que viene más bien desde lo comunitario, está muy basado en territorio y tiene mucho que ver con las cosmovisiones indígenas de las distintas zonas. Eh, y hay un componente fuerte de movimientos intergeneracionales como indígenas, afros, campesinos y urbanos, entonces eh, como muy agarrado al tema de la interseccionalidad y del territorio, ¿no?, reconociendo oh, esto del conocimiento situado, ¿no?, de las experiencias en territorio, en comunidades y como específicas históricas. Y un poco lo que tratan de hacer es un recorrido, un recuerdo a qué fue lo que pasó con estas comunidades, con estas familias hace décadas, hace siglos, y entonces tratar de entender y sanar también em, desde, desde esa línea, o por lo menos considerarlas para entender la situación en la que están ahora y hacer construcción desde ahí.
como corrientes o líneas teóricas clave son el feminismo comunitario de Julieta Paredes de Bolivia, que habla del cuerpo como primer territorio de lucha o primer territorio de conquista y reflexiona, no es la única, pero es de las importantes, en cómo los cuerpos de las mujeres en las guerras, en los movimientos de las guerrillas, etcétera, se han visto siempre como un espacio de conquista. Eh, y entonces, cómo ha habido estrategias de guerra y de violencias que están atravesadas por las violaciones, ¿no? Como que la violación como un arma de guerra. Eh, Otro es el feminismo decolonial de María Lugones, que habla de la colonialidad del género, eh, y está en el sentido de cómo el género o mucho de lo que conocemos o concebimos del género ahora está basado en la construcción de la época colonial, y cómo esta construcción de género busca repetir o mantener esta estructura como tan tradicional, específica, marcada, rigurosa, que las mujeres tienen como estas tareas y estos roles y está. Y Ochi Curiel, que es esta crítica o hace esta crítica al feminismo institucional y lo hace desde un enfoque antirracista, lésbico y anticapitalista. Lo que busca es entonces hacerle frente al, a lo que está como socialmente más aceptado, que está como más permitido hablar de eso, que está como más normalizado, eh, y es un poco más confrontativa. Y luego tenemos, bueno, uno de los ejemplos de este es el Ni Una Menos, justamente que les ponía en la diapositiva anterior, que son estas protestas masivas contra los feminicidios. Empiezan en Argentina, pero una de las cosas que, no sé si se acuerdan que les decía hace, creo que la sesión pasada, de la construcción, bueno, de la Belém do Pará, de esta convención para eliminar la violencia contra las mujeres, que tiene que ver justamente con lo crítico y lo terrible y de los niveles de violencia que tiene la región. Y se acuerdan otra vez, ¿no? Es un documento del 94, eh, y apenas hace unos años vimos como esta gran explosión de las protestas porque sigue siendo un problema actual. Eh, Luego tenemos la región africana con los feminismos entre tradición, modernidad y descolonización. Una de las cosas que suceden es esta reivindicación de experiencias propias alejadas del modelo eurocéntrico. Una cosa que pasaba mucho con los feminismos eh, del norte global, blancos occidentales, es que había hay ciertas cosas que se critican, se juzgan o se cuestionan a partir de la cosmovisión eh, patriarcal y capitalista, eurocéntrica, y entonces todo lo que no quepa en esos estándares es criticado sin entender como contextos y procesos sociales, culturales, políticos de las propias regiones. Entonces, una de las cosas que busca hacer este feminismo o estos feminismos africanos es pensarse en sí mismos, como criticar las dinámicas violentas y etcétera, pero desde sí y no desde la mirada eurocéntrica. Se nos va a cortar la llamada. Entonces, otra vez regresamos en 1 o 2 minutitos, no más que en lo que cierro y volvemos y abrimos. ¿Va? Por acá.